las declaraciones de Miguel Díaz-Canel y, bueno, yo creo que son bastante claras, bastante sinceras y además muestra la realidad que está viviendo el pueblo cubano hoy en día. Bueno, pues ya pasando al siguiente tema, tenemos un invitado muy especial ahora, dentro de unos minutos. Nos despedimos de nuestras compañeras, de Catarina, de nuestra compañera Ana, de Rosmarí, que no ha dado tiempo, que espera, está aquí arriba, vamos a decirle adiós por lo menos. Hasta luego, bueno. Rosmarí, tendremos oportunidad de participar después en la entrevista. Ana Guayne estará mañana prácticamente toda la tarde prácticamente con nosotros. Rosmarí también tiene entrevista. Y sí. Bueno, en fin, yo creo que vamos a dividir un poquito el trabajo de estos días. Bueno, un abrazo a todas y... Un abrazo grande, hasta mañana. Y seguimos, hasta mañana. Pero seguimos detrás. Seguimos hasta mañana. Muy bien. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Y bueno, y Catarina, hasta luego. Hasta luego. A ver si yo puedo, porque Patricia, tengo el ordenador también muy lento, te digo por si alguna vez yo veo que... Está bien. Bueno, pues continuamos. Te decíamos que tenemos un invitado especial, como todos los que vamos a tener, porque hay invitados muy especiales, pero en este caso yo tengo la alegría de tener aquí al embajador en Suecia, al cual no hemos tenido la oportunidad de tener nunca en nuestro canal, el señor Raúl Delgado, con el cual vamos a conversar a continuación. Vamos a darle ya la bienvenida. Y aquí está. Buenas tardes, Raúl. Yo creo que tiene el micrófono bloqueado. Espera un momentito. Ya. Ahora sí. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, José. Bueno, nada, un placer inmenso que me hayan invitado acá al maratón y agradecerle a Europa por Cuba, tanto allí en España como en Rusia, por esta jornada que va a ser muy productiva en aras de, bueno, de denunciar el acoso precisamente que sufre Cuba en estos momentos. Bueno, en estos momentos no, de hace 67 años exactamente, por causa del bloqueo y de todas las acciones del gobierno norteamericano. Muchas gracias por la invitación. Reitero, de verdad, mi honor por esta invitación, estar acá con ustedes. Y bueno, saludo también a las compañeras que ahí salieron ahora de la pantalla, estaba viéndolas ahí. Muchas gracias, Raúl. Raúl, queremos preguntarte en principio cómo describiría actualmente la situación de Cuba respecto al bloqueo que sufre. Bueno, José, yo creo que la situación en este instante es una de las más difíciles que ha enfrentado el pueblo cubano y la revolución desde el inicio de la revolución, sin lugar a dudas. Han habido otros momentos realmente difíciles en lo que a este genocida política contra Cuba que han implementado Estados Unidos desde el mismo triunfo de la revolución, pero yo creo que en los últimos años y en este último periodo, digamos, de los últimos 2 años, por el cúmulo de todo el efecto ese anterior y además por las nuevas medidas implementadas, pues yo creo que la situación es bien grave. Ya lo decía Díaz-Canel en la presentación anterior tuya ahí, y lo decía también Fernando en sus palabras, la situación es realmente bien difícil para el pueblo cubano. ¿Y cuál cree que son esos cambios, ¿no?, recientes que ha intensificado las condiciones de bloqueo? Claro, yo me gustaría, José, si tú me permites, un poco que explicar desde el comienzo, porque es importante siempre ir a la historia, ¿no? Lo señalaba siempre nuestro comandante en jefe Fidel Castro y lo han señalado todos nuestros líderes a lo largo de todo el trayecto revolucionario. Siempre hay que ir a la historia en el comienzo de esta política contra Cuba. Yo creo que el propio triunfo de la revolución dejó bien claro que era una señal, ¿no?, de que Estados Unidos no iba a permitir que la revolución y que el pueblo cubano tomara el control de su destino y fuera independiente y soberano como lo hemos sido hasta ahora. Ya desde el mismo inicio de la revolución, y reza en muchos documentos, se han puesto en numerosas ocasiones en la declaración, el memorándum de Lester Mallory en el año 61, donde
dictó las bases de lo que sería esta política durante todos estos años. Y con un especial énfasis en que para derrocar al pueblo, para derrocar la revolución, la única manera que se podía hacer era llevar al pueblo a la desesperación por el hambre, la miseria y las afectaciones económicas, para parafrasear un poco lo que escribió él ahí. Y yo creo que esto se ha cumplido durante todos estos años. Es útil señalar que durante los primeros años de la revolución, por la ayuda solidaria y por las relaciones de Cuba con otros países aliados socialistas en el campo, durante la época del campo socialista, pues estos efectos se sintieron menos. Pero ya durante todas las demás décadas, esta política genocida se fue ajustando dentro de la maquinaria norteamericana para poder hacer más daño cada vez más a la revolución y al pueblo en especial, que es quien al final sufre todas las consecuencias y está sufriendo las consecuencias de esta criminal política. Te recuerdo que en el año 92 se aprobó la ley Torricelli y ya en el mismo momento de la caída del campo socialista, el gobierno norteamericano soñó con que con esta ley pues iba a poder, digamos que, tener éxito en el derrumbe de la revolución. Y al no pasar eso, en el año 96, cuando se aprueba la ley Helms-Burton, se codifica esta genocida política a niveles nunca antes vistos. La ley Helms-Burton también tiene un significado adicional, y es que le quitó al presidente de Estados Unidos la facultad de poder eliminar de un plumazo muchas de estas restricciones que hoy están dentro de la propia ley, y se la otorga al Congreso. Esto fue un paso muy importante en términos de que el establishment norteamericano y la mafia cubano-americana en la Florida, radicada en aquel momento también, le quitaron de las manos al presidente la posibilidad, aunque todavía puede hacer cosas, ¿no?, como lo hizo Obama en su momento, pero en aquel momento le quitaron, codificaron esto en esta ley para que solo fuera una prerrogativa del Congreso. Después de este momento hubo otros, porque lo que han ido acomodando, permítame que te lo explique así, han ido calibrando cómo hacer más daño al pueblo cubano con todas estas leyes y todos estos nuevos instrumentos jurídicos que han hecho además una cosa fuera de las leyes internacionales, del derecho internacional, de la soberanía que tienen los estados, es hacer extraterritorial todas esas leyes que en principio estarían dictadas solo para Estados Unidos, pero que hoy sabemos que aplican para todos los países del mundo, si quisieran, por los propios tentáculos económicos y los resortes que tiene Estados Unidos en su política internacional. Entonces, esta extraterritorialidad, sumado a todas estas prohibiciones en la ley Helms-Burton, llegan a Cuba en un momento en que además, producto de la COVID, la crisis internacional económica y la entrada en el escenario político de la presidencia de Trump con su secretario de Estado, Marco Rubio, pues hacen cada día más difícil que Cuba pueda nutrirse de recursos económicos para poder paliar el bloqueo en toda su magnitud. Y así llegamos a este momento. Es decir, pasado un año, ya has visto, como dijo bien Fernando en su declaración, la firma de esta orden ejecutiva declarando a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, lo cual todos sabemos que es mentira, pues refuerza aún más esta política, volver a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, cuando todos sabemos que Cuba no exporta ningún terrorismo, ni mucho menos. Pues nada, todo esto ha provocado la situación que hoy vivimos en nuestro país. Y desde su punto de vista de diplomático, ¿por cuáles cree usted que son las causas, el motivo, el origen y el objetivo, sobre todo, de esta política de Estados Unidos? ¿Cuál sería el objetivo?
El objetivo hay que irlo buscar más atrás, como te decía ahorita. El objetivo hay que irlo buscar en la historia, José. El objetivo hay que buscarlo en la historia en el momento en que, después de estar luchando por casi medio siglo contra el colonialismo español, y en el momento en que los cubanos estaban a punto de tener obtener su independencia, pues Estados Unidos tenía bien clara, y así lo dejó escrito también un presidente norteamericano de la época, que esto de ninguna manera podía pasar. Sí, el control y el gobierno de Cuba debía estar en manos norteamericanas si los españoles finalmente eran vencidos por los mambises en aquel momento. Entonces, ha sido siempre una pretensión, un deseo de los gobiernos norteamericanos a lo largo de estos siglos, pues hacerse el control de Cuba, tener a Cuba como una colonia, como lo fue una neocolonia en los primeros años del siglo XX. Y esto no ha cambiado, es el mismo propósito disfrazado con leyes y con nuevos argumentos, pero es lo que han pretendido desde el principio de los siglos pasados en relación con Cuba. Y el propósito es tener el control de Cuba y arrebatarle la soberanía y convertir a Cuba en lo que era antes del triunfo de la revolución, que todos sabemos bien la historia, y todos sabemos que cuando casi 100.000 personas vivían en la abundancia en Cuba, más de 4 millones, 5 millones de cubanos vivían en la miseria, sin educación, sin salud, sin ningún acceso a ningún servicio básico. Es decir, esta era la Cuba de antes del 59, aunque quieran disfrazarla de muchas cosas que no estaban al alcance de toda la población en aquel entonces. Sabemos eso y ese es el propósito, en mi modesta opinión, de lo que ellos han querido siempre con Cuba y no han podido lograr por la propia formación de la nacionalidad cubana en su histórica lucha por la independencia, primero contra los españoles y después contra los gobiernos títeres que impusieron después de 1902 en Cuba a través de la intervención norteamericana. Y Patricia, no sé si tú quieres intervenir porque estoy rápidamente. De todas formas, Raúl, quería preguntarte ¿qué sectores de la economía considera que son las más afectadas por el bloqueo? Ahí te voy a comentar. Creo que hay un momentito de... ¿Me ves? Sí, ahora mismo, perfectamente. Ya, te decía que todos los sectores de la economía cubana se han visto afectados por esta política norteamericana. Nosotros todos los años, ¿sabes?, hacemos un informe que presentamos en Naciones Unidas desde 1992, un informe que es el resultado de una resolución que se aprueba desde esa época hasta la fecha por inmensa mayoría, como todos saben, en Naciones Unidas, donde esboza, digamos, en detalle todas las afectaciones que el bloqueo produce a Cuba, principalmente en los sectores que habían mencionado, pues, Fernando y nuestro presidente Díaz-Canel antes, pero principalmente aquellos sectores que más dañan a la población: la salud, la educación, el transporte, la energía, sí, las fuentes de ingreso para Cuba, el turismo. Todos esos sectores sufren cada año millonarias pérdidas por causa del bloqueo. Solo entre el periodo, te decía, del 1 de marzo del 2024 al 28 de febrero del 2025, estas pérdidas ascendieron a más de 7.000 millones de dólares en pérdidas por causa del bloqueo. Si sacas la cuenta de esto, y era lo que te quería mostrar, o te lo puedo enviar para que se los muestres después a todo el que se una aquí al maratón. Si estas pérdidas significarían casi, Cuba pierde cada día cada hora más de 20 millones de dólares por causa del bloqueo.
cuánto pudiéramos haber hecho, cuánto pudiéramos hacer si tuviéramos esos recursos a nuestras manos y pudiéramos poderlo distribuir de la manera en que lo hace la revolución en todos los sectores que hoy son ejemplo para muchos países en el mundo por causa de este bloqueo. Entonces, yo te pudiera dar todos los datos, están ahí, están en el informe de bloqueo, específicamente en cada sector, cuánto fueron las pérdidas solamente en ese periodo, pero también a lo largo de estos años de revolución. Casi más de 2 billones de dólares, es decir, más de 2 millones de dólares al cambio del valor del oro en el año 50, en el año 60, cuando comenzó esta política, pero realmente es una situación que yo creo que ningún otro país como Cuba pudiera haber soportado de manera tan estoica y tan valiente como nuestro pueblo. Es realmente, a mí, yo nacido como casi el 80% de la población en Cuba, dentro del bloqueo, recordemos eso, ya casi un 80% de la población nuestra nació después del 59 y hemos vivido bajo esta política norteamericana. ¿Cuánto hubiera podido hacer Cuba si hubiéramos podido disponer de estos recursos? Entonces, eso creo que es muy importante señalarlo porque las críticas siempre van contra lo que no se hace bien, pero yo creo que hay que señalar que hoy el bloqueo, como lo ha sido siempre, es la principal causa de nuestra imposibilidad de desarrollar más el país y poder llegar con mayores beneficios a nuestra población. Patricia, no sé si... Sí, me doy cuenta que tenía el micrófono muteado. Raúl, yo creo que sería bueno recordar cómo influye el bloqueo en el acceso a todo tipo de financiamiento internacional, para que no nos estén escuchando, nos puedan escuchar más tarde. Muchas gracias. Yo creo que sí, Patricia, es muy importante eso, porque también el sector financiero ha sido uno de los más atacados. Decía al principio cuando estaba conversando que en esta calibración que han hecho durante todos estos años los propios gobiernos norteamericanos, pues se han dado cuenta que atacar las fuentes de financiamiento en Cuba, por las cuales la revolución, el gobierno, puede mantener funcionando, puede mantener vital la economía en el país, pues ha sido uno de los principales objetivos digamos, los últimos 30 años. Y por eso es que dentro de estas propias leyes se han ido aplicando todos los mecanismos para perseguir, incautar, multar a los bancos, las empresas, los empresarios, las familias de los empresarios que tengan negocios con Cuba. Es decir, ha habido, el bloqueo se ha convertido en un arma quirúrgica contra la economía cubana de manera muy detallada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya lo decía nuestro viceministro Cosío en una de sus entrevistas, tiene más personas dedicadas a la persecución de los activos financieros cubanos en el mundo que los que dedica a perseguir los activos financieros de organizaciones terroristas conocidas. Entonces, ¿cómo explicar eso contra un pequeño país que lo único que ha hecho es exportar solidaridad y hermandad y hacer que su pueblo viva mejor cada día? Entonces, es muy difícil, pero sí, Patricia, este ha sido uno de los sectores que más han sido atacados con todo esto que te explicaba durante todos estos años. Hay innumerables ejemplos de bancos europeos, asiáticos, en todas partes del mundo, que han sido multados por el Departamento de Estado de la manera más extraterritorial que puedas concebir en un mundo donde hoy esto no tiene precedente por hacer y comerciar y tener transacciones con Cuba de la manera que lo hacen otros países en el mundo normalmente. Entonces es bien difícil poder funcionar de esa manera, porque para
poder estar insertado en el comercio con cualquier país del mundo, tienes que hacerlo a través de los bancos internacionales, a través del sistema financiero que está en manos de Estados Unidos y el cual nosotros tampoco podemos utilizar. Y entonces es vital lo que nos hacen para poder tumbar la revolución y acabar con Cuba. Raúl, y quería saber cómo afecta esto también a la salud, al marco de la salud ahí en Cuba, y si hay sectores más vulnerables que puedan tener, digamos, un efecto más directo, ¿no? Claro, a pesar de que, sí, José, a pesar de que nuestro gobierno ha puesto énfasis mayormente en el tema, digamos, en los temas que son más prioritarios para la población, y la salud es, por supuesto, uno de ellos, en los cuales, como sabes, Cuba siempre ha sido uno de los países con mejores indicadores. Después del triunfo de la revolución hemos ido mejorando todos los sectores, pero la salud ha sido uno de los más beneficiados en este sentido. Pues hoy la salud es uno de los objetivos principales del bloqueo, de manera que, imagínate, en esta propia regulación petrolera contra Cuba, en esta propia medida impuesta a Cuba, lo decía Díaz Canel en su intervención ahora, hay más de 24.000 pacientes esperando por cirugía en Cuba. Te puedes imaginar hospitales que no tengan electricidad para funcionar y pacientes que necesiten del fluido eléctrico porque tienen conectados aparatos que mantienen sus signos vitales. Pues es muy difícil. Y invertir recursos después para poder paliar esta situación, pues más difícil todavía porque no tienes acceso entonces a los mercados que pudieran suministrarte las plantas, las piezas de repuesto, el instrumental médico, todo lo que se necesita para poder mantener un sistema de salud de 10 millones de habitantes en condiciones óptimas o al menos adecuadas para poder funcionar. Y claro que, y me alegra tu pregunta, porque este ha sido uno de los sectores que más ha sufrido y más daños ha causado a la población por el bloqueo. Otra pregunta sería ¿qué papel juegan los organismos multinacionales, multilaterales, en este caso concreto, respecto a la política con Cuba y respecto al bloqueo directamente? ¿Cuál ha sido el papel de los...? Claro, nosotros denunciamos y hemos denunciado desde el mismo inicio de la revolución en todos los organismos multilaterales esta genocida política, en casi todos los organismos multilaterales, en todo lo que se aprueba, en casi todo lo que se aprueba en estos organismos, pues está presente la condena de esta genocida política, pero especialmente en la Asamblea General, donde, como sabes, cada año se aprueba una resolución que tiene que condena específicamente esta política contra Cuba, donde la mayoría de los países, casi una mayoría unánime de los países, en muchas ocasiones, excepto Israel y Estados Unidos, y en determinados momentos otros países que se han prestado a este juego injusto contra Cuba, pues son los que han estado en contra. Pero la inmensa mayoría de los países del mundo reconoce que esta es una política cruel y genocida contra nuestro pueblo y que debería cesar y que debería ser completamente detenida por el gobierno de los Estados Unidos. Son mecanismos que al no ser vinculantes, pues no obligan directamente a Estados Unidos a hacerlo, pero moralmente les hace mucho daño. Y prueba de eso es lo que pasó el año pasado, no sé si lo recordarás, cuando el Departamento de Estado desplegó una ofensiva brutal contra todos los países en el mundo en aras de que estos cambiaran su voto en esta resolución que apoyaba a Cuba. Esto muestra el daño moral que le hace a Estados Unidos que se apruebe todos los años una resolución que condena el bloqueo norteamericano contra Cuba. Ya lo decía Fidel y lo dijo muchas veces durante su vida, que la condena al bloqueo debe continuar hasta que este sea eliminado completamente en todos los espacios donde podamos denunciarlo, porque es la manera en que tenemos de poder hacer saber al mundo que esto no es justo contra el pueblo cubano y que aplica además a estos países, obliga a estos países también a cosas que no están dentro de la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos.
Y esa es la importancia que tiene, digamos, en los organismos multilaterales, pues tener siempre presente que la condena del bloqueo es muy importante para poder lograr que este sea totalmente eliminado. Y para concluir, Raúl, quería preguntarte algo que se utiliza mucho, el imperio sobre los derechos humanos, la importancia de los derechos humanos. ¿Acaso el bloqueo no es prácticamente un atentado directo contra los derechos humanos? Claro, es lo hipócrita, José, exactamente. La hipocresía de esta política es que utilice precisamente el tema de los derechos humanos en Cuba para justificar el bloqueo. Sí, ya en este momento ni eso. Ya es decir, esta administración ha dejado bien claro que ese no es un tema que tiene nada que ver con el bloqueo, sino es el propio apetito imperial de querer dominar y apoderarse de Cuba. Pero durante muchos años lo utilizaron. Cuando es todo lo contrario, es decir, cuando es el propio bloqueo y las políticas norteamericanas hacia Cuba, lo que más daño en términos de derechos humanos le ha hecho a la población cubana. El derecho a la alimentación, el derecho al transporte, el derecho a vivir, el derecho a tener una vivienda. Es decir, esos derechos han sido mutilados, han sido completamente pisoteados por esta política norteamericana y hipócritamente han utilizado estos términos para condenar a Cuba y para justificar esa política hacia Cuba. Es decir, lo hacen en su narrativa constantemente con la supuesta situación de los derechos humanos en Cuba. Y yo siempre les pregunto cuál es la peor situación de derechos humanos que hay en Cuba. Si no es la de prohibir que un pueblo tenga alimentos para poder comer, escuelas para poder ir los niños, hospitales para poder llevar a sus enfermos. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Entonces, yo creo que ha quedado claro, sobre todo con esta arremetida última de Trump y sus secuaces contra Cuba, que el tema de derechos humanos pues solamente era una justificación y han quedado revelados, digamos abiertamente, el interés de Estados Unidos de siempre de apoderarse de Cuba y de convertir a Cuba en una neocolonia nuevamente. Entonces, eso es lo que creo que te puedo decir sobre ese tema. Pues Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Es la primera vez, espero que no sea la última, que nos acompañe también en otras ocasiones. Te agradezco a ti, José. Por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Te agradezco, Raúl. gracias Patricia, gracias José por la invitación. Y espero que el maratón, bueno, pues le hemos dado toda la promoción aquí en Suecia con todos los amigos de la solidaridad y los amigos de Cuba para que todos se conecten y puedan estar al tanto de toda la magnífica programación que tienen para estos 2 días y que puedan ver a todos los invitados y los demás materiales audiovisuales que tienen preparados para el maratón. Y les agradezco mucho que me hayan invitado y espero que voy a seguir conectado ahí desde afuera para poder ver el maratón, continuar viéndolo. Gracias Patricia, gracias José por la invitación. Hasta pronto. Muchas gracias.